Mi Gym en Casa, episodio 269. Buenos días, o mejor dicho, si soy fiel a cuando grabamos la entrevista, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio, donde hablamos de entrenamiento y de alimentación, pero también de estilo de vida. Esta segunda parte de la entrevista con Luis nos centramos en ese aspecto de la vida más profundo, más serio, más, no sé, quizá más importante, no lo sé. Vamos a hablar de temas bastante profundos, estoicismo, la expresión de ganarse la vida, que es también interesante, y de la muerte. Como dice Luis en la entrevista, sin la muerte no hay vida, ¿no? Pues vamos a hablar de ese tema un poco que solemos esquivar en nuestra sociedad y que, bueno, que también habla de ella el estoicismo y, bueno, enlazamos una cosa con otra y, como decía en el episodio anterior, la idea es compartir esta charla entre amigos, charlando, conversando unos vinos, como se suele decir, y eso, que al menos que os haga reflexionar sobre algún asunto de los que tratemos, que ese es el objetivo principal que llevábamos a cabo, aparte de disfrutar haciéndolo, básicamente. Antes de continuar con esa entrevista, con la parte de estoicismo, quiero recordaros que si estáis escuchando esto el día que lo publico, en 4 días la cuota de Mi Gym en Casa como socio, para los que no estéis apuntados ya, los que entréis nuevos el 1 de noviembre en adelante, va a ser de 19 euros, va a subir de 10 a 19, entonces si crees que puede ser interesante el contenido que vais a encontrar allí, que los que están y han estado como socios así ha sido, pues pasaros por migymencasa.com y apuntaros. Ahí vais a ver en la web todo el contenido que hay y si tenéis cualquier duda yo estoy ahí detrás para resolverosla y, oye, pues guiaros, ¿no?, un poco en ese entrenamiento y en lo que vais a encontrar allí, básicamente. También os recuerdo que en la web enissandals.com vais a encontrar unas huaraches sencillas, hechas en España, de muy buena calidad, sinceramente lo digo, un montón de modelos, y que si os interesa alguna de ellas, pues si aprovecháis el código de descuento Mi Gym en Casa, pues vais a tener un 15%. Bien, pues nada más. ¿Qué más deciros? Os paso ya con esta segunda parte de la entrevista, algo más, no más seria, porque es una charla entre amigos, pero sí más profunda. Venga, vamos con ella. Ya sabéis que está a puntito el libro de Séneca. Llevo diciendo eso episodios, o sea, me aburro a mí mismo de decirlo, pero sí que es verdad, o sea, ya pronto va a salir. Estamos ya con los últimos retoques de maquetación, que no sabéis lo que lleva un libro. O sea, eso es... Bueno, yo escribí uno, pero lo hice cutre en mi casa y lo subí a Amazon. O sea, hacerlo bien como lo estás haciendo tú, seguro que lleva un huevo de trabajo. Bueno, bien, como bien maquetado, bien... Sí, por eso. Es un poco... vamos, lo estoy haciendo bien en ese sentido. Estoicismo. ¿Qué te ha enseñado el estoicismo? Pues... Es que tenemos aquí, es que, ¿sabes qué pasa? Que tenemos aquí un esquema que pone ahí, estoicismo, y nos hemos quedado así como en blanco. Digo, bueno, pues como es una entrevista que yo le tengo que hacer preguntas, pues venga, pues toma. Y no sé por dónde empezar. Fíjate, a mí de siempre me ha gustado la filosofía y leer un poco de todo y tal. Y cuando empecé a leer sobre el estoicismo, yo creo que conocí el estoicismo, no lo conocía, a través de los primeros podcasts de Marcos Vázquez. En alguno de ellos hablaba de estoicismo, de los estoicos y tal. Y como todo... Suena, pues, es verdad, es verdad. Sí, yo empecé a tirar del hilo, a leer mis cosas y tal. Y sorprendentemente, cuando empecé a conocer el estoicismo, me di cuenta de que me resonaba, o sea, de que me encajaba. De que no tenía que hacer ningún esfuerzo para ver así la vida, ¿no? O sea, a lo mejor un poco concienciarme de ello. ¿Qué me ha enseñado el estoicismo? Hostia, que no hay nada nuevo inventado hoy en día y que somos... en el siglo XXI muy borregos psicológicamente. O sea, que hemos perdido muchas de las cosas que sabíamos hace 20 siglos. Eso, mira, me recuerda... Estoy haciendo efecto esto. Me recuerda
no sé, una de las cartas de Séneca, un comentario que el público se descojona aquí, no sé si lo oís. Se están riendo por los vagini. Una de las... Oye, ¿no sabéis el corte que da hacer el podcast con público? Yo quedo con la habitación ahí a mi rollo tranquilo y empiezan aquí a mirarte y te da una congoja ahí. Pues una de las cartas de Séneca, no sé cuál era, me decías tú, joder, qué poco hemos avanzado en 20 siglos. Sí. Y es verdad, o sea, somos... En el 2019 somos la leche tecnológicamente, bueno, de retos deportivos también, ¿no? O sea, rompemos los récords, tal, en un montón de facetas. Y no sé si decirlo, no sé si es la palabra, emocionalmente, no sé si es la palabra o la expresión. Yo creo que sí. Estamos igual o peor que hace 2000 años. Hostia, eso es para mirárselo, ¿no? Es decir, y un poco también lo que me ha hecho empezar a tirar un poco por aquí, ¿vale? Lo que dices tú, tema salud, alimentación, entrenamiento, ya hemos llegado a no unos límites, pero un punto que ya no hay mucho más que rascar para sacar algo en claro, pero en esta faceta que tiene un peso de la leche en la vida y en cómo vives, o sea, el cómo vivir, estamos súper verdes y vamos, o sea, entonces intentar un poco compartir eso, y el estoicismo. Yo no es que comulgue con todo lo que dice Séneca y tal, pero sí que es un punto de referencia que al menos me parece muy positivo y muy útil o sea, al menos para escucharlo y reflexionar sobre ello, ¿no? Muy práctico. Muy práctico, muy sencillo. Da soluciones sencillas a problemas complejos. Esto parece el subtítulo de un libro. Sí, tío, eso no es Apúntatelo. de algún electrodoméstico, ¿no? ¿Es eso? Pues igual sí. De alguna lavadora o un lavavajillas, ¿sí? No, a lo mejor... Bueno. Sí. Os juro que me acaba de salir, ¿eh? Que no... Igual nos ponen ahí derecho de autor y eso. Sí, yo Séneca he leído algo, sobre todo he leído a Marco Aurelio y el libro de las meditaciones me pareció una brutalidad. O sea, empecé a leérmelo y marqué todas las páginas, creo. Sí, pero Porque... Bueno, de hecho ya empecé a leer a Marco Aurelio y un libro que me dejaste tú y tenías todas las páginas dobladas. Digo, vale, o sea, todo es interesante, ¿no? Sí, es que vas leyendo lo que un emperador romano de hace 2000 años reflexionaba y la mayoría es aplicable hoy en día. Sí. La mayoría es aplicable y es alucinante. O sea, que poco hemos aprendido en 2000 años, ¿no? Yo creo que hemos tenido fases de retroceso. Pues a las guerras me remito y a la Edad Media y tal y cual. Y hoy en día como que hay corrientes que están repuntando y que están volviendo a retomar esa filosofía, ese tratar al hombre como es y tal y cual, ¿no? Pero bueno, yo creo que queda, allá cada uno. Pero ves, yo diría en este caso, gracias a la tecnología, o sea, el rollo con lo que me meto mucho, ¿no? Del móvil, está mirando la pantalla, tal, o sea, en eso es un peligro, pero, o sea, no en plan, esto es peligrosísimo, no toquéis el móvil, sino hacernos conscientes de que es una herramienta y que hay que utilizarla bien y que no... Bueno, ya se han metido en nuestra vida, ¿no? O sea, es súper invasiva. Ser capaz de que no llegue a... O sea, pues eso, de que no veas al final del día y digas, joder, es que he mirado el móvil 5 horas, miro 5 horas el móvil de media todos los días. Yo creo que es un problema, ¿no? Un problema de cómo afrontar la vida. De decir, oye, es que me estoy perdiendo 5 horas multiplicado por 365 días al año por los años que me queden... Hostia, son muchos años, ¿eh? Sí, pero para eso tienes que tomar decisiones conscientes cada día. Tienes que darte cuenta, como dice Álvaro López. Álvaro López es un tío que escucho podcast de mindfulness y demás. Entonces, él habla de lo de ser consciente, lo llama darte cuenta. No lo conozco, ese. ¿Cómo que no? Si te manda podcast hace tiempo. ¿Cómo se llama? ¿El nombre es ese? Álvaro López, sí. Álvaro López o Álvaro Gómez. Buscadores de sentido. ¿Se llama Álvaro? Sí, coño. Sí, vale. Bueno, da igual. Es ser consciente... Buscadores de sentido del podcast. Sí, yo he escuchado algún podcast suyo. Ser consciente de las decisiones que tomas cada día. Y eso requiere un esfuerzo. Y la mayoría de la población hoy en día está tan atrapada... Bueno, la mayoría, no lo sé. Esto lo digo porque me parece a mí que es la mayoría. Está tan atrapada por su día a día, por sus trabajos, por sus problemas, que no son capaces de escapar y de ser conscientes de cómo pierden la vida, ¿no? A mí a veces me pasa. Hay días que digo, hostia, llevo todo el día mirando el móvil. Y llego a mi casa, lo apago. En mi casa a las 9:30 de la noche se apaga el wifi, se apagan los móviles, se apaga la tele, se apaga todo. Y hostia, te da paz.
Es como que tranquilidad. Yo digo, es que ya no nos aburrimos. Eso es. O sea, yo estaba antes, cuando estábamos en la piscina, que estaban las peques ahí nadando y tal, estábamos ahí hablando y tal, y miras así, y todo el mundo con el teléfono móvil. Sí, es brutal. Yo también a rato me puse, O sea, Sí. a rato hablaba con Mario, otros... Pero es curioso. Sí, se llama Álvaro Gómez, Buscador de Sentido. Buscador de Sentido me suena, pero no tenía cogido el nombre de... Es muy recomendable. Sí, está bien. Y una de las cosas por las que a mí me gusta entrenar en montaña es por eso, porque yo a veces, aparte de que hablo con las vacas y las águilas y tal, ¿Qué las dices? pues si se pone en medio del camino le digo, buenos días señora, ¿me deja usted pasar? Y cosas así. Qué bonito. Esto no lo contéis, homínidos, porque igual no me dejan entrar más a la Sierra de Guadarrama. Sobre todo la soledad y la calma que sientes a veces, ¿no? Cuando te vas un sábado y subes a alguna cumbre o estás perdido en algún pinar y estás solo. Hay veces que me paro y me siento un rato. Dejo de correr, me siento a sentir esa soledad, a meditar, podríamos llamarlo. Y es brutal, o sea, es que es cuando de verdad te ves a ti mismo. Serías maestro zen si en el Ikea te puedes sentar un sábado por la mañana y sentir esa paz, tío. No soy capaz. Bueno, decía Marco Aurelio, dice, da igual, si tú tienes Ya, la paz sí. interior, tú estés en la orilla del mar o estés tal, eres capaz de... Cuando Marco Aurelio no había Ikea. Yo tampoco, yo tampoco. O sea, sí. Yo no soy capaz, o sea, no puedo. Ese Evito esos momento sitios. ahí... Los evito, literalmente. Yo también. Venga, pasamos. Venga, va. Venga, quiero tratar ese tema en el podcast. Voy a preguntarle a Luis, que es un tío sabio. Eres la segunda persona más sabia que conozco, tío. Sí, la ¿No te lo primera había eres dicho tú. nunca? No, mi mujer. Ah, bueno. Menos mal que está aquí delante. Sí. Que No sé qué es. conozco viva, hombre. No sé qué es el sabio, tío. Ay, lo tengo... Bueno, ¿Qué es el sabio? mira, Ahora te vuelvo a preguntar. apúntate al correo de Séneca y de una de las frases, ¿qué es el sabio, tío? Estoy esperando a que saques el libro. Te lo dije un día. Ya, pero... A mi mesilla de noche va. Ay, sabio, ¿cuál es? Uy, no me acuerdo. La tenía ahí apuntada además la frase. No me acuerdo. Una de las cosas es que, de ser sabio es decir, cuando te acuestas por la noche, decir, he vivido. Y otra es decir, bueno, pues si la fortuna me da, el día siguiente lo aprovecharé, ¿no? Para poder decir lo Ya. mismo. Pero hay varias de Séneca de qué es ser sabio. Y es buenísimo. O sea, me Hostia. encanta. Tengo ahí la frase cogida, la voy metiendo para la lista del correo de Séneca. Apúntate, coño. Venga, va. Ahora me apunto. Sí, pero hay alguna ahí. Ya me lo he ¿Qué es dicho ser 3 sabio? veces. Bueno, hace tiempo me hizo una entrevista. Hablas de estoicismo, Séneca, ¿qué es el estoicismo? Y yo ahí, macho, que no daba pie con bola. Pues ver la vida de otra manera, que no hace falta. Claro, porque. O sea, de hecho tengo un podcast preparado que se llama ¿Qué es ser estoico? Sí. Que un poco Séneca lo explica, ¿no? Entonces, porque así de primera, sí, tú entiendes lo que es la filosofía estoica, pero ¿qué es? Pues, o sea, decir punto por punto es complicado. Mira, se me acaba de venir a la cabeza una reflexión. Para mí ser estoico es ser consciente de que todo lo que te pasa en la vida es decisión tuya. ¿Sí? Sí. Siempre puedes actuar ante cualquier circunstancia. Y siempre puedes decidir cómo te tomas las cosas. Otra cosa es que lo consigas. pero el estoicismo para mí es eso. Todo lo que te sucede en la vida, lo que te sucede no. Cómo asimilas o cómo tomas... Eso es diferente, perdón. vale, sí. Borramos con tipos lo de antes. Cómo aceptas todo lo que te pasa en la vida o todo lo que la vida tiene para ti es siempre decisión tuya. Eso es el estoico. Tú decides. Eso sí. O sea, no todo lo que te pasa, pero cómo vives, ¿no? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo recibes? Sí. 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 ¿Qué significa para ti? Ahí sí. Sí. Hay un libro... Luego, iba a hablar de un libro, pero está en el último No se punto. puede, Luis, es al final, tío. No lo ves que pone al final. Censura. Vale. Digo, me da igual. Luego, el asesinato de Pitágoras. Sí. ¿Ese fue Alejandro Magno? Esto es una fábula, no lo sé. Muy bueno. Creo que... No lo sé, macho. Igual he metido aquí la gamba. Bueno, ¿pasamos? Sí, pasamos. Ganarse la vida, ¿no? Ganarse la vida, hostia, ganarse la vida. ¿Hemos hablado de ello o no? Bueno, no, yo creo que no. ¿Qué opinas de...? Bueno, te voy a introducir un poco, ¿vale? Porque te vengo aquí, ahora, toma ya. Luis, ¿qué opinas? Bueno, que sepáis que esto no está nada preparado. ¿De qué hablamos? Bueno, Sí, de esto, sí. de esto y tal.
Hace tiempo, escuchando iba a decir un podcast, bueno, sí es un podcast, se llama Objetivo Salvar la Naturaleza, lo he recomendado alguna vez, pero escucharle un vistazo o una escuchada. Es un programa de Félix Rodríguez de la Fuente que está en podcast, lo tenéis en iVoox. Qué bueno. Es brutal, o sea, es que me encanta ese tío. Y hace una reflexión del hombre del Paleolítico y tal. Bueno, la gente que todavía vivía en tribus, los bosquimanos por aquel entonces de los que hablaba, decía que en el momento que empezó el Neolítico fue como una especie de atentado contra la naturaleza y contra el mundo, y que ahí empezamos este declive de, bueno, igual dicho con otras palabras, pero ese era el resumen. Y que ellos, o sea, nosotros tenemos que ganarnos la vida. Ellos no tenían que ganarse la vida. O sea, ellos tenían su poblado y, pues, oye, los hombres iban a cazar, las mujeres iban a recolectar. A veces, o sea, hacían cacerías conjuntas y tal, pero bueno, por simplificar un poco, no vamos a entrar aquí en detalle. Y criticaba un poco que en nuestra sociedad nosotros necesitamos ganarnos la vida, llevar un sueldo a casa, porque si no, pues no podemos vivir, o sea, no podemos llevar el pan a la mesa, lo que decimos coloquialmente. Hace tiempo leí un libro, bueno, hace una semana, que se llama La playa de los inútiles, que os lo recomiendo, se lee en una hora, os lo recomiendo a todos, vamos, desde ya. Te has saltado el guión, los libros son al final. Pero es mi podcast, puedo decir lo que quiera, tío. Joder, me has perdido el hilo, tío. Bueno, sí. La playa de los inútiles. La playa de los inútiles, muy recomendable. Iba a decir escuchadlo, no, leedlo. Además no lo vais a encontrar por ahí gratis, tenéis que pagar porque está en papel y es una editorial así chiquitita, así que venga, gastaros el dinero que vale todos los euros que cuesta. O al revés. Bueno, bien, pone sobre la mesa lo de ganarse la vida, ¿no? Decir, vale, tú necesitas, dicho de forma sencilla, a mí me encanta hacer... ¿A ti qué te encanta? Muchas cosas. Soy polímata, ¿te lo he dicho alguna vez? Sí, explicaste de quién eres. Bueno, a mí te encanta, yo que sé, a mí me encanta, por un ejemplo, pintar cuadros. O sea, me llena, es un ejemplo. Sí. Vale, me llena hacer eso y... Claro, la leche sería, o sea, que se supone que si te gusta eso, pues que pudieras vivir de eso, ¿no? Sería lo óptimo. Pero sí, a mí me encanta pintar cuadros y pinto cuadros en mis ratos libres, pero tengo que ir a un almacén a mover cajas porque tengo que ganarme la vida, ¿no? Es un poco ese... Y pone sobre la mesa eso, el libro es precioso y, bueno, es un poco ese debate, ¿no? De ganarse la vida, ¿no? Eso me trae a la mente ahora en muchos entornos de coaching y demás, que es otra de las cosas que me ¿Eso qué es? que Algo me de tumbarse gustan. en el sofá, ¿no? Sí, el coaching. Couch. Dibujan lo de busca tu propósito y demás, ¿no? Dibujan 3 esferas. Una es lo que te gusta hacer, otra es lo que se te da bien hacer, que no tiene por qué ser lo mismo, y otra es lo que te puede dar dinero. Entonces, junta las 3 y en el centro, donde las 3 se unen, busca ver algo ahí que no te llenará plenamente en cuanto a lo que te gusta, ni será lo que mejor se te da hacer, ni será lo que más dinero te dé, pero te satisfará. Me parece muy frío, ¿no? A mí también, pero es que se me ha venido a la memoria. Y encima te preguntar, oye, joder, tío. Sí, hay como... Hace tiempo escuché un podcast de uno que había 4, no había 3, había 4, que era un... no sé qué figura chorra y un poco tal, ¿no? Interesante. No sé, bueno, y te iba a decir una cosa que se me dio a la cabeza por donde has empezado Se me ha olvidado, tío. A ver... Más bien a ver si me acuerdo. Tú hace tiempo, bueno, tú tenías un curro súper estable, ¿no? Y con la época de la crisis fuiste así de buenas a primera. Hablando de todo un poco. Yo tenía un trabajo de esos... Pero ganarse la vida, coño. Sí, yo tenía un trabajo de esos de casado, con 2 hijos, un buen trabajo, un buen sueldo, para toda la vida. Rollo el show de Truman. El sueño americano. Bueno, o Spanish. Bueno. Pero estaba súper frustrado. Entonces llegó un momento en que me divorcié, dejé el trabajo y un poquito antes fue cuando me empecé a meter... ¿Por qué hablamos de esto? Me empecé a... Va a ser de ganarse bueno, la vida. Para ganarse la vida. Me empecé a meter en todo esto de la salud, dejé el trabajo sin saber a qué me quería dedicar y mi intención fue intentar ganarme la vida con esto de la salud, ¿no? Entrenamiento, el blog y demás. Me di cuenta de que no valía para eso, o sea, no soy buen vendedor. ¿Por qué? Pues porque no... Hice cursos, hice estudios, hice demás, viendo a Marcos, viendo a la gente que ha triunfado y demás. Marcos, me refiero a Marcos Vázquez.
y no me salía. O sea, me costaba un esfuerzo hacer esas cosas, ¿no? Vender las cosas, que es legítimo. Luego lo piensas y dices que es legítimo. Yo estoy ofreciendo algo, un contenido de calidad, un contenido que vale, y lo que tengo que hacer es convencer a los demás, ¿no? Pues no se me da bien convencer de esa forma. Pero ves, eso es muy... Bueno, termina, perdona. Ahora, Sí. ahora hablamos, sí. Bueno, pues al final pues lo dejé, volví a mi mundo. Bueno, cambié un poco, pero vamos, sigo en el mundo de la ingeniería de sistemas y demás. Pero curiosamente, la vida... las cosas que haces en la vida convergen, ¿no? Entonces hoy en día estoy aplicando todo lo que aprendí grabando vídeos, todo lo que aprendí haciendo el podcast a mi día a día en la ingeniería, ¿no? Entonces, en el trato con la gente, en cómo hablas con los demás, entonces es un conocimiento transversal. Todo se ha unido, todo se ha juntado ahí y me sirve todo lo que aprendí en su momento. He perdido la vergüenza a hablar en público, he perdido la vergüenza a ir a un tío y entrarle y preguntarle algo que a lo mejor antes no me hubiera atrevido. ¿Pero qué sentido? Un tío o una tía, Sergio. Da igual, hablo profesionalmente. Es que Sergio ha puesto cara rara. Eso no es raro, no sé cómo lo han escuchado, pero... Y bueno, pues eso, ganarse la vida. Ah, ya me he acordado lo que iba a decir, por lo que has dicho de Félix de la Fuente. En el Museo de la Evolución de Burgos hay unas litografías, ¿se llaman? ¿En piedra? No. Entonces no son litografías. Se da igual. graban piedra, litografía. No, pues entonces no. Creo. Te cuentan la evolución del ser humano en muchos aspectos y uno de ellos es cuando empezó la agricultura, el Neolítico. Y cuentan, curiosamente he estado 3 veces ya y la última vez que he estado hace 3 meses o 4 no lo he encontrado. No sé si lo han quitado o no lo he visto. Antes ponían que las desigualdades sociales empezaron con la agricultura, en el Neolítico, porque fue cuando unos tenían acumulado... más que otros. Claro. Y ahí, a raíz de ahí, fue, claro, los que cultivaban, los que tenían tierra, los que tal, o pagaban a otros de algún modo para cultivar sus tierras, acumulaban excesos. Unos tenían excesos y otros tenían de menos. Y ahí empezó la desigualdad social. Hasta entonces, en el Paleolítico no había desigualdad social. Claro. Muy a raíz de lo de ganarse la vida. En el Paleolítico, pues eran las tribus, las mujeres recolectaban y colaboraban en la caza, que esto hace poco que se sabe, que hacían labores de... Portear. No solo de portear, ¿cómo se llama? De búsqueda, de mamut, de búsqueda, o sea, O sea, la caza, los que mataban al bicho eran los tíos, pero las mujeres participaban también en esa labor. Y entonces en las tribus cómo se mantenían, no había desigualdades. Es interesante, la verdad que, joder, da que pensar. Sí. Antes que has dicho tú de lo de que querías ganarte la vida con el tema de la salud, Sí. yo hace poco tuve una conversación con mi mujer, Con la mujer más sabia del mundo. con Mar, Con la persona más sabia del mundo, perdón. para mí. Y era un poco esto, ¿no? Del proyecto de Mi Gym en Casa, que lleva 4 años o por ahí. Y esta mañana me hacían una entrevista, lo he dicho ya, ¿verdad? Sí, O te lo he dicho antes, o bueno... sí, lo has dicho, pero Sí, dilo otra y vez. decía, bueno, ¿qué tal va ya un sueldo, no sé qué, tal, de números? Y digo, mira, pues da... Ahora mismo el proyecto da para... Está empezando a no... O sea, no tener gastos, a que no cueste, porque ya da más allá de la cuota de autónomos, un poquito más allá, justo empezando a rozar esa balanza, que bueno, que si os vais a apuntaros, porque el 1 de noviembre sube precios, chicos, venga, que no... Y bueno, imagino que ahora a raíz de esto pues habrá más socios y le decía a Mar, ¿no? Digo, joder, es que esto no funciona, no termina de como proyecto económico, ¿vale? Sí. O sea, no solo es económico, pero que sea viable económicamente al Sí. menos, ¿no? Decir, bueno, tengo eso. Y bueno, y si sabéis, antes el podcast era la intro, bueno, tú me decías, joder, la intro esa es un poco larga, digo, sí, es un poco larga, intento vender un poco lo que dices tú, ¿no? Pero yo escucho a otra gente que tiene podcast de este mundo y a mí... O sea, funcionará y lo que dices tú es totalmente legítimo, Sí. que no es una crítica. Sí. Pero a mí no me llena hacer eso. Ya. O sea, es como... A mí me pasa está ahora guay, mismo. es legítimo, o sea, ni una crítica ni nada. O sea, pero yo necesito... O sea, entonces me di cuenta de que hacer el podcast, o bueno, hacer los vídeos y tal, para la gente que se apunta y que les ayude, que a mí me dice, oye, me está sirviendo, a mí encantado. El círculo... se completa en el momento de hacerlo. Es decir, yo haciendo este podcast, bueno, aquí estoy hablando con un amigo al final, pero cuando hago el podcast, simplemente el divulgarlo, el hacerlo, ya me siento recompensado.
O sea, no necesito compensación económica, que viene después de lujo, pero ya ha pasado a un segundo plano, ¿sabes? O sea, buscando un poco esa esencia, esa inspiración o lo que te llena hacer, y entonces se completa en el momento de hacerlo. No hace falta que venga detrás me gustas o muchas escuchas, que totalmente, lógicamente se agradece, ¿no? Sí. Entonces como que cambia el rollo. Pero claro, yo tengo mi trabajo por otro lado, que si no, pues no tiene, o sea, no podría igual estar dedicando este tiempo a esto, ¿no? Si fuera otro tipo. Sí, bueno, a lo mejor es algo que hay que tomar como un complemento a tu vida, ¿no? Que si le puedes sacar algo de rendimiento económico, fíjate lo que decías, que vender esto no te completa, no te llena. Los referentes que tenemos, Marcos Vázquez o Tim Ferriss, Ben Greenfield, son gente, yo a Ben Greenfield escucho de vez en cuando y es brutal como vende. O sea, el tío tiene un contenido muy bueno, pero que a lo mejor no desmerece al tuyo, porque tú tienes un contenido muy bueno también. Pero la diferencia entre ellos marcan la diferencia en el marketing. Es brutal. O sea, lo de Ben Greenfield es, bueno, ya está a otro nivel. Marcos, por ejemplo. Marcos, libro tras libro tras libro y contenido. Y ahí está. Lo que pasa es que dedican gran parte de sus esfuerzos a vender. Sí. Y a lo mejor nosotros, yo desde luego no lo hice. Porque no me satisfacía. A mí me gustaba compartir cosas de salud, me gustaba el podcast, me gustaba el canal de YouTube, pero el esfuerzo de intentar venderlo y tal no me compensaba. Entonces, a lo mejor tienes que ganarse la vida. Puedes tener algo que te da ingresos y luego esto. Sí, yo creo que, a ver, y yo al final creo que si tú aportas, hagas la coletilla de vender más larga o más corta o lo que sea, ¿no? O sea, tener algo que puedas monetizar para hacerlo viable económicamente, para que encima no te cueste al menos, ¿no? Eso se ve recompensado de alguna manera. Exacto. Creo. Y que por mucho que digas, no, compra tal, no sé qué, no lo sé, pero está claro que si a mí no me llena soltar una chapa, compra, o sea, si no te nace eso, y esto ya es por gusto, el hacerlo por gusto, no tiene sentido. O sea, ¿de qué me vale hacer una cosa si gano al mes, yo qué sé, 5.000 euros? Sí, está guay, pero llega un momento que tú quieres algo más. Yo al menos estoy en un momento que quiero... No te satisface. O sea, tengo mis necesidades económicas cubiertas y no necesito, pero me apetece aportar algo más, ¿no? Pues va un poco por ahí. O sea... Sí, te apetece sentirte pleno emocionalmente y llenar tu vida no de dinero, de otras cosas. Mira, se me viene a la cabeza en la subida al Veleta, cuando desde la cima nos bajaron en telesilla a la estación de esquí y estábamos esperando a los autobuses que nos bajaban a Granada y se me acerca un tío, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Se lo he dicho a mi pareja que está aquí. Saluda. Está diciendo hola sin hablar. Se me acerca un tío, me dice, oye, ¿tú eres Luis Andés? No jodas. Te lo juro, tío, en Granada, en la estación de esquí. Digo, sí. Pero con acento. No sé dónde era. No, va gente. Acento andaluz. Digo, sí. Hostia, yo te seguía en el blog. Qué guapo. Y al principio fue como, ¿en serio? Sí, tío, me gustaba mucho tu blog, YouTube, lo que pasa es que ya lo paraste y tal. Me gustaba tal, a ver si lo retomas. Y fue un subidón, o sea, es como, hostia, qué guay, ¿no? Por lo menos una persona. Sí. Y es curioso. Por ejemplo, en el canal de YouTube llevo sin publicar, pues a lo mejor 2 años. Y se sigue suscribiendo gente, o sea, es contenido, pocos, pero es un contenido que ahí está. Sí, que aporta, bueno, aporta. Sí. A mí me pasó hace 15 días, no te lo he contado yo creo. No. Estoy en la piscina ahí esperando a las peques que salgan del vestuario y tal. Me llega, hola, perdona, un tío así como dudoso como Pablo, me dice, hola, perdona, tal, tú eres Sergio Catalán, me da la mano y tú no me conoces, digo, no, que yo te escucho en el podcast, digo, hostia, qué ilusión, ¿puedes venir a dar una charla aquí al Tafad, aquí? Digo, sí, claro, joder, que hostia, como que qué guay, macho, pues mola, ¿sabes? Ya es recompensa. Y el dinero no hay, o sea, no está, pero lo que está es mucho más que el dinero, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, y no sé, mola, es chulo. ¿Cuánta gente hay podrida de dinero y con unas vidas de mierda? Porque no les satisface. Claro, tío. Entonces es el equilibrio, o sea, tener lo suficiente para vivir y por otro lado, pues hacer este tipo de cosas que te llenen. Pues nada, vuelve a YouTube, coño, a Cuando tenga algo que contar. Es que, por cierto, hablando de YouTube, el otro día, a veces, pues igual que se suscribe gente,
me llega algún comentario que no los contesto y ni los borro, ahí los dejo. El otro día me llega un comentario, no me acuerdo quién era, en uno de los vídeos, me llegó el correo de notificación, no entré a YouTube a verlo, y me pone, podías ponerte camiseta por lo menos, así se te creería más. Hice muchos vídeos sin camiseta, pues los hacía exponiéndome al frío y tal igual, y entonces alguien consideró que sin camiseta pues eres menos creíble, y me hizo gracia. Estás tomazado, tío, eso vende, Sí, vende, claro, coño, sí. eso vende. Y ni con esas, tío. Joder. Bueno, cambiamos de tercio. Venga, va, sí, siguiente punto. Esto cada vez va más profundo, vamos a hablar de la muerte. Este ya es serio. El otro día quería hablar de esto contigo porque llevas ahí un tatuaje en la muñeca que nunca te lo he preguntado de qué es y si te importa decírmelo. Bueno, es como una calavera, pone Memento Mori. Sí. Así una calavera así como con... no sé, descríbelo tú. Pues una calavera chunga, como todas las calaveras. Lo primero del tatuaje fue las letras, Memento Mori. ¿Cuándo te lo hiciste? Me lo hice pues en 2014 más o menos. Ya estaba metido, como he dicho antes, la filosofía siempre me ha gustado, pero en 2014 ya había empezado mi revolución personal o mi renacer, por así decirlo, y decidí hacerme el tatuaje. Entonces primero me hice las letras, luego vino la calavera porque, bueno, me parecía que había que completarlo un poco, pero el significado de verdad son las letras. Memento Mori. Memento Mori significa en latín algo así como recuerda que eres mortal, recuerda que te estás muriendo, y es una frase que le decían, o lo que yo sé, a los césares en Roma, cuando venían de las grandes campañas por el norte de Europa y tal, y entraban en Roma en el carro y toda la ciudad de Roma les alababa y tal, llevaban un esclavo en el carro con ellos que le iba diciendo cada cierto tiempo Memento Mori. Entonces es como, no te vengas arriba. Para contar el rollo, ¿no? Ahí, sí. No te vengas arriba, que yo no me lo hice con ese sentido, me lo hice con el sentido de te estás muriendo, o sea, recuerda que te estás muriendo, que el final está ahí, sí o sí, aprovecha el tiempo, disfrútalo, porque el final es el mismo, lo hagas o no. Y ese fue con el sentido que me lo hice en su momento. Es lo de Carpe Diem, Memento Mori, ¿no? Va como Sí, exacto. Sí. Recuerdo Carpe Diem, Memento Mori, sí. Interesante. A mí me pareció mucho más fuerte el Memento Mori. El Carpe Diem es como más banal, ¿no? Más vacío. Más guay. Sí, más guay, más chuli. Sí. Mortales, Carpe todo el diem. bien de los mortales. Foto para Instagram. Sí. Pues es que quería hablarte de esto porque, bueno, ya te conté que hace, pues, no sé cuánto hará cuando publique esto. Un par de semanas falleció Cipri, mi abuelo. Sí. Y no te había dicho tampoco, hablamos, oye, ¿qué tal todo? Pues mira, tal. Y me dijiste algo así como, lo siento, bueno, no sé, ya era mayor, ¿no? Tal. Y es como, yo cuando pasó, todo el mundo, pues, en un gesto, o sea, acercándose y queriendo compartir un poco ese dolor o, no sé si dolor, o bueno, ese momento contigo, oye, pues, intentando acompañarte, ¿no? Como darte una palmada, oye, lo siento, tal. Pero realmente lo piensas bien y dices... lo siento, o sea, todos vamos a morir. Sé lo que me vas a decir. Una persona que ha muerto con 93 años ha vivido una vida feliz y plena. Correcto. Hostia, tío, o sea, yo firmaba ahora mismo. Entonces, decir, y es un momento duro, todos tenemos que pasar por él, pero decir lo siento, o sea, y claro, yo justo venía esa semana, o sea, bueno, esas 2 semanas, 3, de pasar las cartas de Séneca, leyendo mucho a Séneca, hablando mucho, o sea, leyendo mucho de la muerte, y pensaba, para nuestra sociedad no estamos preparados para ello, ni la miramos como algo negativo. Y no lo es. Yo no sé si es negativo o positivo. Para mí no. Pero eso, lo miras y dices, lo siento, o sea, por una persona, porque si es un accidente alguien joven, ¿no? Pues puede ser más, o sea, algo más trágico, ¿no? Más tal. Pero alguien que ha llegado al final de su vida, que ya ha marchado, hostia, pero hay que sentirlo, pero si... O sea, es lo que hay, la ley natural que dice Séneca, ¿no? Y me gustó lo que me dijiste, bueno, lo siento. Y claro, yo para mí pensaba, si me lo dicen, o sea, claro, a alguien no le vas a decir, no lo siento, porque sea un poco ajeno a esto, va a decir, cabrón, ¿no? Pero, o sea, creo que tenemos confianza. Creo que te dije, deja más de lo que se lleva. Sí, bueno... Algo así te dije, sí, con lo siento. Es curioso este tema, porque si te dije lo siento, pues a lo mejor no, lo dije porque lo sentía, pero yo, fíjate, siempre soy una persona muy radical, me han dicho siempre, en el sentido de que lo que pienso o lo que siento intento
ser honesto con mis pensamientos y mis emociones, ¿no? Eso no es radical, eso es ser coherente, ¿no? Bueno, sí, pero en la sociedad de hoy en día muchas veces es radical. Durante muchísimos años nunca he ido a velatorios ni a entierros, y si iba nunca decía lo siento, porque no lo sentía. Y me sentía mal conmigo mismo, que estaba mintiendo, ¿no? Hasta que empecé todo este proceso de metamorfosis, y desde entonces siempre digo te acompaño en el sentimiento. Porque eso sí es verdad. También se puede decir. Pero analiza la frase. Lo siento estoy sintiendo dolor por lo que te ha pasado. Te acompaño en el sentimiento yo no siento dolor, pero estoy a tu lado con lo que tú sientes. Ah, bueno, sí, claro. ¿Entiendes? Sí, es radicalmente sí. distinto. Entonces, te acompaño en el sentimiento para mí es mucho más honesto y mucho más real. Yo no siento el dolor que tú sientes, porque no he perdido a nadie, pero te acompaño. Estoy aquí contigo. Eso mola. Para mí eso fue un cambio brutal. Pero tú te das cuenta que toda la gente que va a los tanatorios... Ya, claro, te acompaña un sentimiento, ¿verdad? Claro que me doy cuenta. Es por decir, ¿no? Un poco. O sea, Sí. que no es que carezca de significado, Sí. pero yo digo esto porque tal, ¿no? O Yo lo creo siento, tal. que en esos momentos lo que necesitas es alguien que de verdad... De hecho, yo los últimas veces que se ha muerto la madre de un amigo y tal, no he ido al tanatorio. Porque me parece tan vacío, o sea, tan protocolario, que lo que he hecho es al día siguiente, 2 días después, llamarles o quedar con ellos y charlar un poquito si les apetecía, y ya está. Quizás sí, ¿no? Es como que va todo el mundo, ¿no? es como lo que toca, ¿no? Sí. Pero luego hay gente también que lo valora mucho, yo qué sé, es que Sí. es un poco... es complejo, sí, pero sí. Pero sí, yo creo que no afrontamos la muerte, la vida, ¿cómo es? La muerte es parte de la vida. Sin muerte no hay vida. Entonces nos vamos a morir. Sí o sí. Tú, yo, todos los que estamos aquí y todos los que nos oyen. Que lo sepáis. Por si se os ha olvidado. Nos vamos a morir, entonces... Qué buen rollo, sí que... Sí. No, pero esto depende de cómo No, lo yo también lo tomes. digo en el podcast. O sea, digo, no, es que Te lo esto puedes es una tomar como- realidad. sí. O sea, tú puedes obviarla hasta el día que estés en tu lecho de muerte y digas, hostia, Y te arrepientas. como Iván Illich, Sí. ahí, ¿no? Sí. O decir, oye, lo tengo en cuenta Sí. y vivo... O sea, no mi vida está centrada en eso, Sí. pero lo tengo en cuenta y vivo con Exacto. en coherencia Aprovecha lo que te queda, porque el tiempo va descontando. Yo escribí hace tiempo en mi blog un podcast, un artículo que se llamaba Me estoy muriendo. Y puse una imagen ahí del ángel de la muerte, el del retiro, ¿cómo se llama? El ángel caído. En el retiro y tal, y hablaba de eso, de un poco como me gustaba escribir a mí, ¿no? Ir hilando hasta contar al final, y me estoy muriendo. Y al final lo que decía, me estoy muriendo, pero tú también. O sea, aprovecha, pero no en el mal, no como algo malo, es inevitable, es algo que nos va a llegar a todos. Pues aprovecha el tiempo que te queda, ¿no? Intenta sacarle provecho. Hace un tiempo la persona más lista del mundo me dejó un libro de... Más sabia. Más sabia. Esta perdón. suena chungo. Que, ¿cómo se llama? Qué vacilón, El tío. círculo de la vida. El círculo de la vida. Qué vacilón. Que no, coño, lo digo en serio. De Elizabeth Kubler-Ross o Kubler-Ross o algo así. Sí. Una enfermera, un libro súper chulo, que habla sobre todo las experiencias que ella tuvo alrededor de tratar con enfermos moribundos. Y es brutal, o sea, brutal. Es como... Son esos libros que tendríamos que leer cada cierto tiempo para ver de lo que se arrepiente la gente, ¿no? Y luego, bueno, otro tipo de experiencias que pasan, que ahí ya lo dejo para cada uno, pero casi todo el mundo se arrepiente en su lecho de muerte de lo que no intentó, de lo que no hizo. Y eso es brutal. De lo que no intentó. O sea, nadie... Y si lo piensas, es verdad. No te vas a arrepentir de... Joder, aquella vez que le dije a mi jefe que me subiera el sueldo y me echó. No. Te vas a arrepentir de... Le podría haber dicho que a lo mejor me subiera el sueldo y me lo habría subido. Pero lo he intentado. Esta mañana le decía un amiguete, fuimos a dar un paseo por ahí. Digo, menos mal que de vez en cuando se muere alguien para pensar sobre esto. Porque si no, Sí. no te sacude y dices, que somos mortales. Sí. Para mí es un tema que me gusta mucho leer y hablarlo y... A ver, me gusta. Sí, dentro de contexto así de... Sí. Me gusta intentar aceptarlo y... Bueno, de hecho, también escribí en mi blog Soy donante de cuerpo y... ¿Cuál es tu blog, tío? Dilo, que estás ahí... Vive como un humano. Iba a decir entrena como un humano, pero no, ya no. No, pero... De hecho, lo hice por eso. O sea, no quería que mis hijos
mis hijos o quien sea, cuando yo caduque, que se gasten ni un solo duro en mí. En mí no, en los restos de mí. Es una pasta lo que cuesta un entierro. Pero ni un duro, o sea, entierro, para mí son restos. Cada vez que veo a alguien en un cementerio o sufrir por los restos de alguien o poner flores, es como, hostia, ¿os dais cuenta de lo que estáis haciendo? Hombre, yo creo que tener en cuenta la educación católica que ha Sí, por habido. supuesto. Entonces, o sea, la gente, hoy en día nosotros igual que tenemos otro contexto, sí puedes abrirte a pensar así, Sí. pero, o sea, yo pienso en mis abuelos es como, bueno, pues oye, pues ellos tenían su ¿no? Su educación y tal. Sí, pues, sí, oye, bueno, pues, evidentemente no. Yo respeta. digo gente de nuestra edad, Sí. así de 30, 35. De 22. Nos reímos porque yo tengo 45 minutos, ¿no? Pues eso, que yo el día que caduque tengo un carnet con un número de teléfono, quien sea que esté conmigo llama, vienen con una grúa y me llevan a ¿Una grúa? o lo que sea. ¿Cuánto eso pesas, es tío? un decir. Bueno, pues, me llevan a la Facultad de Medicina de la Politécnica, creo, y me meten en formol y que sirva para que adoren mi cuerpo. No sé. Pues ahorras una pasta a tus familiares, Un dineral, tío. Un dineral. Ahorras una pasta, Sí. tío. Yo lo he pensado. ¿Sabes lo que molaría, tío? Que hubiera una empresa, lo he pensado siempre, que Que hicieran embutidos. No, no, porque eso es malo, porque no sé qué proteína. Ah, el sí, canibalismo es verdad, es malo, verdad, por lo verdad, visto, sí, pero bueno. No, que fuera a decir, mira, entierros low cost. Por 500 pavos cogemos el cuerpo, no que lo hacemos desaparecer, pero que se incinera o lo que sea y tal, ¿sabes? Cuesta una pasta, o sea, el Es que no tanatorio tiene sentido. Es todo ahí muy, o sea, pero tampoco hay muchas opciones. Bueno, sí, la opción Pero radical es que que te tú obligan, haces, es que la opción radical que tú sí, tienes, sí. me parece la leche. Claro. Me parece que hay que ser muy valiente para hacer eso. Porque, no sé, a mí yo siempre he dicho, pues coger mis cenizas y las tiras por ahí en la playa, tal. Pero, hostia, Pero eso- también implica un gasto. Es que hoy en día Sí, pero los como, gobiernos... sí, pero como se va a suscribir un montón de gente aquí vale. a la página, pues no voy a poder pagar. No, pero es verdad. O sea, Homínidos, suscribiros para que Sergio... las cenizas descansen en Sí. la playa en vez de en el atómico, ¿no? Algo como- en una playa de Cantabria. Sí, sí. Sigue, perdón. No sé qué estaba diciendo. Que es que genera un gasto. Sí. Que es que, por lo menos en nuestros países occidentales, avanzados entre comillas, te obligan a hacerte cargo de los restos de... Hostia, ¿por qué? Si es que es... Bueno, entiendo que haya que hacer algo con ellos, Es no te como vas a algo quedar tirado sanitario, debajo de un ¿no? semáforo en la Gran Sí. Vía porque huele, pero yo qué sé, no tendría que suponer ese gasto económico para las familias, ¿no? Tendría que haber algún otro modo de... Coño, al final, llevándolo al extremo, es abono. Bueno, además. Bueno, además bueno, pues eso, No, pero es abono, tiene- comida para los buitres, se están muriendo de hambre los buitres. Es un extremo muy extremo, ¿no? Para esto tienes que llegar al punto de ver cuando el alma o lo que sea desaparece, lo que es carne y hueso, Desaparece. nada más. Pues, Bueno, desaparece el cuerpo, no sé. No. O perdura, no lo sé, pero ya no está ahí. Lo que quedan son restos, es un envase vacío de carne y de huesos. Es un envase vacío. Tiene Entonces, huesos. ¿qué hacemos con eso? Pues lo Pagar- más... Pagar para... Exacto, sí, generar ingresos, pero no tiene mucho sentido. Para mí. Interesante. Bueno, Minidos, te acompaño en el sentimiento, para mí es mucho más honesto que decir lo siento, si no lo sientes como tal. Sí, bueno, al final yo creo que se trata un poco de... Yo casi más de lo que digas, que decir, no, joder, es que no lo De lo siento que tú verdad, sientas. que tú ir allí un amigo, Sí. se llama tu familiar, oye, mira, pues dar un abrazo, hablar un ratito Sí, con él y ya y está, ya ¿no? está. Un poco... Muchas veces no hace falta ni decir nada. Por eso, exactamente. Bueno, hablamos de libros. Venga, va. Tenías ahí un montón de libros apuntados. Ya se, Joder, a se ver te si me han me acuerdo. olvidado. Yo no, los tienes apuntados tú. Yo aquí ponen libros y ya está, tío. Libros. Libros, ¿de qué temática? Recomiéndame... ¿Cuántos libros? ¿3, Hostia, 5? 2. No, 3. Temática. libros. 3 libros. Que tú dijeras, a mí ahora mismo, mira, tío, léete este libro. A ti ninguno, porque te los has leído todos ya. Que soy muy listo, ¿no? Muy sabio. Gracias. Temática. Salud mezclado con aventura, nacidos para ser héroes, sin ninguna duda.
Ese libro me encantó. Me encantó. Muy chulo. Muy interesante. Y si estás ya metido en el tema del ayuno, del paleo, de lo que es capaz de hacer un ser humano sin tomar barritas de cereales, ni geles, ni Aquarius, ¿Qué me dices? muy, muy bueno. Además, tiene un poquito de historia de la Segunda Guerra Mundial, nazis, Chipre y demás. Es muy interesante y muy chulo, muy chulo. Me gustó mucho. Nacidos para ser héroes. De Christopher McDougall, ¿se llama? El de El Nacidos Nacidos para para correr, correr, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Un libro que a mí me gustó mucho. Estoicismo. Hostia, es que solo 3, ahora me lío. Ya te he dicho 3 o 5, me decías que no. Meditaciones de Marco Aurelio. Para mí, un libro de cabecera para tenerlo en la mesilla, bestial. Leértelo de una pasada, y yo ahora se lo dejo a mi hermana, pero yo lo tengo en mi mesilla y muchas veces me despierto y lo abro por donde sea y leo la meditación del día. ¿Compartís habitación, tu hermana y tú? No, coño, ya Si vive la en has su dejado, casa. lo tienes. Se lo he dejado porque quería leer algo así. Y muy chulo, Meditaciones. Es un libro cortito. No es un libro para leerte 10 hojas al día, porque Meditaciones, ¿no? Como su Exacto, propio título sí. indica. Son reflexiones y cada vez que lees una es como que te pide parar y reflexionarla, interiorizarla y meditarla, ¿no? Pero es brutal, brutal, muy chulo, muy chulo. Más que se me viene a la cabeza. Hay otro que me gustó mucho, que es muy fácil de leer, que se llama, y por lo visto se lee en institutos, yo no lo había leído hasta hace un año, Las 3 edades de Sofía, o Las 3 Sofías. El mundo de Sofía. Sí. A mí me lo mandaron para... ¿El mundo de Sofía? Sí. Es muy chulo, muy interesante. Hace un recorrido por toda la historia de la filosofía muy majo. A mí me lo mandaron, no me lo leí, pero igual lo Pues leo. igual es momento de releerlo, Sí. porque lo verás con otro... Sí. con otro Claro, scope. es que es un poco la edad, ¿no? También lo que te da... Sí, Con sí. 18 años te dicen, y dices, Sí, ¿qué me vas a pasas. contar? Muy chulo, Eres muy chulo. Además, según lo vas leyendo, vas tomando notas de filósofos que quieres leer. Claro, por claro. citas que hay, Por el tipo de- Exacto, sí. Está muy interesante. Bueno, ya que estamos, me ha salido un poco del guión. Es tu podcast. Hay un podcast de Sigma Nutrition se llama, es americano, creo, que acaba la entrevista diciendo ¿qué recomendación o algo así de salud o algo así Sí. dice darías a los oyentes? O sea, ¿qué recomendación darías a los que están escuchando? ¿Me preguntas a mí? ¿De salud? A ti, claro. Salud integral. No, o de la vida, venga, de la vida en general. Puede ser de salud o no. Bueno, Una recomendación sobre la vida. Esa es buena, ¿eh? esa es buena, ¿eh? Sí. Es que resumir eso en una frase solo lo hacen... Bueno, haz un párrafo, enróllate lo que quieras. Recomendación Tenemos tiempo. sobre la vida. Tú imagínate que está aquí tu hijo delante y te iba a hacer caso. Lo que No. me fueras a decir. Lo que te iba a hacer caso es ciencia ficción. No, pero imagínate que dentro de 3 o 4 años te va a hacer caso. Ayer bromeaba con unos amigos que me voy a comprar un bicho de estos, Alexa, el de Amazon. Sí. Y le voy a poner el nombre de mis hijos para que me hagan caso. Y así Yo me... creo que tu hijo cuando sea mayor se va a meter en tu canal de YouTube y a escuchar estos podcasts. Sí. A ver, sí, yo creo que sí. Recomendación sobre la vida, homínidos. Es complicado. Resumiendo lo que decía, cómo terminaba todos mis podcasts y mis vídeos. Sed felices, no dejéis de moveros. No dejéis de moveros física y sobre todo mentalmente. No perdáis nunca la inquietud. No dejéis nunca de buscar. No os conforméis nunca con lo que os cuenten, con lo que os digan. Ayer me decía mi hija con 14 años, papá, los de mi clase saben un montón de política. Me han preguntado si era de izquierdas o de derechas, te lo juro. Y digo, ¿qué les ha dicho? Y dice, no sé, es que yo no... Les he dicho que era de... No voy a decir lo que, de tal. Y todos se pusieron a decirme, ¡hola! ¡Eres de esos! ¡Hola! ¡Hola! ¡El enemigo! Sí, con 14 años, ¿eh? Y yo le he dicho a mi hija, pues la próxima vez que te pregunten, diles que no eres de nada, que tú eres, pues, una persona, pero que no perteneces a ningún partido político.
como eso, todo. En cuanto a salud, en cuanto a... No perdáis la inquietud de buscar siempre. Y eso en cuanto no dejéis de moveros. Y en cuanto a ser felices, pues eso. Buscad lo que os haga sentiros bien. Y no le deis muchas vueltas a lo demás. O sea, buscad el lado fácil de la vida, ¿no? Esto me hace sentir bien, pero bien de verdad. No bien porque parezco más que otro, bien porque tengo más que otro. No, que vosotros os sentéis en silencio y digáis, me siento bien con esto. Y a por ello. Hostia. Me lo tenía que haber apuntado. Está grabado, tío, está grabado. Lo puedes escuchar. Sí. Pues nada, tío, muchas gracias. Y habrá A que ti hacer por el vino. Habrá que hacer la cena, ¿no? ¿O Sí, qué? sí, Habrá sí, que cenar. Pues nada, tío, muchas gracias. Y vamos a cenar, ¿no? Que ya toca. Venga, va, sí. Oye, espero que os haya gustado, que no sea muy ladrillo. Sergio lo partirá en dos porque No, nos nada hemos más. ido a... Hora 40, habrá que partirlo en dos, ¿no? Sí, Sí, para no que sé, sea sí. digestivo, digerible. Entre uno y otro puedes meter publicidad. Es verdad, tío, para vender más, claro, joder. Bueno, pues nada, lo dicho, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado escuchando. Espero que os haya... No sé si os ha gustado o no, pero bueno, espero que os haya resultado interesante y al menos que os haga reflexionar. Y siguiendo un poco con lo de Luis, que no os quedéis con lo que hemos dicho aquí, sino que tengáis una opinión propia, no lo sé. Sea buena o sea mala, qué maldad. Lo dicho, gracias por todo y ser responsable para ser feliz. Adiós.